Podría explicar la diferencia que existe entre un sistema presidencialista y un sistema parlamentario. Sí, es muy fácil. En un sistema parlamentario, tú eliges a miembros del Parlamento, no a tus representantes personales, no a los representantes de tu distrito, sino a los miembros del Parlamento por tu región o por tu demarcación, por tu circunscripción electoral, que es mucho más amplia. Pero no eliges a uno. Eliges a todos los que vienen en la lista, a las listas que dan los distintos partidos. Entonces, si mucha gente vota por el PSOE en esta circunscripción electoral de Asturias, por la cantidad de votos que obtenga el PSOE, obtiene cuántos representantes, cuántos parlamentarios de esa lista. Y hay veces que sabes, mira, en Asturias se suele tener tales y cuales resultados electorales. Por lo tanto, los que van, los primeros de la lista hasta el número tal, 6, 8, 10, 14, seguro van a ser parlamentarios, diputados, el Congreso de los Diputados. Y los que vienen detrás pues están de relleno porque tienen muy pocas probabilidades, porque sabemos cómo se comporta el electorado. Puede cambiar en una o dos personas, personas de las listas, pero más o menos así es. Entonces, así es como se hace el reparto de la representación de una demarcación, de una circunscripción electoral como la que yo vivo, y entonces tienes el que gana las elecciones tiene más representantes, el segundo tiene menos representantes, el tercero tiene menos, y hay una cantidad mínima para tener aunque sea uno. Esto permite también que estén representadas las personas que no votan por los partidos mayoritarios. Equivale a la representación proporcional, que se introdujo en México como una forma precisamente de darle voz a los partidos que no ganaban ni van a ganar nunca, ¿no? Y luego facilitó otras cosas en México, los negocios como el de aquel partido del Frente Cardenista que me trató de contratar a mí como su secretario de agitación y propaganda, que fue buenísimo. Bueno, entonces, el Parlamento es el depositario de la soberanía del pueblo y el Parlamento elige al presidente de gobierno. Generalmente, el que tiene más votos es el primero que elige al presidente de gobierno, propone al presidente de gobierno, pero necesita tener la mitad más uno de los votos del Parlamento para poder tomar posesión, para ser investido. Y entonces puedes ganar las elecciones y puedes no tener al presidente, porque otros partidos pueden hacer coaliciones para tener suficiente número de diputados, independientemente de que ninguno de ellos tenga más votos que tú. Pero si ellos, sumando sus votos, tienen más diputados que tú, pues entonces ellos nombran al presidente. Entonces el Ejecutivo no es independiente. Es decir, no hay tres poderes en realidad, porque el Legislativo es el que nombra al Ejecutivo. Entonces tiene solamente el Poder Judicial y el Poder Legislativo. El presidencialismo, sí, me imagino que lo sabes, es que tú eliges a un representante por tu distrito. El diputado por tu distrito va a ser de un partido o de otro. Y luego eliges una lista de circunscripción proporcional, de representación proporcional, pues para arrojarle migajas a los pequeños, ¿no? Entonces tú votas por un representante. Teóricamente tú puedes ir con ese diputado y decirle, tú tienes que votar así en esta legislación, o reclamarle cuando no hace caso, o pedirle que venga a resolver los problemas de tu distrito. Eso no es lo que pasa en los parlamentarios. Y en el sistema presidencialista, el legislativo y el ejecutivo se eligen independientemente. Es decir, y mucha gente lo hace, yo lo recuerdo incluso en México, votar por un partido al candidato de un partido para presidente y votar a un candidato a diputado o a senador de otro partido, tratando de crear una especie de equilibrios y contrapesos dentro del sistema democrático. Y es por eso que la mayoría calificada de Morena lo que le da es la posibilidad de hacer lo que se le dé la gana, porque no hay contrapesos a su poder omnímodo en este momento, porque controla totalmente las mayorías en el Senado, en la Cámara de Diputados y por supuesto la presidencia ahora con Claudia Sheinbaum. Ese es el resumen.